tanto, si quieren hablar un poco de cirugía convencional y de las cosas un poco más extravagantes que hacemos, operaciones complejas. Esta es una foto de nuestro hospital. El Hospital Austral no está en la capital, está alejada de la capital, unos 55 kilómetros de Buenos Aires. Es un hospital que, ya les digo, tiene 18 años, muy joven, 300 camas, y bueno, hay diferentes, todos los servicios, hay alta complejidad, hay trasplante de órganos, en fin. Ahí estamos tratando de mantener en un país difícil, tratando de hacer buena medicina con todas las dificultades que todos ustedes saben que Argentina tiene hoy. Bueno, al hablar de venturaciones complejas o de pacientes un poco más complejos, estos son los pacientes que habitualmente son los que nos dan a nosotros un poco de dolor de cabeza y que nos enfrentamos todas las semanas con un par de este tipo de pacientes. Y al hablar de venturaciones complejas es necesario tener una noción sobre lo que representa la pérdida de domicilio de la cavidad abdominal. Nosotros decimos que un paciente tiene una pérdida de domicilio cuando tiene un gran defecto abdominal de más de 10 a 15 centímetros de diámetro, y que hay más del 25% del volumen de la cavidad abdominal fuera de esta. Es decir, que el saco ventrógeno te ocupa casi una cuarta parte de la cavidad abdominal. Este es un cirujano brasilero que se llama Tanaka, que fue el que realmente habló por primera vez y describió un índice que hacemos por tomografía para darnos cuenta cómo hacemos para calcular que este paciente tiene una pérdida de domicilio. Bueno, él creó un índice con una ecuación matemática muy compleja que solo él podrá saber, pero bueno, el resultado de esto es que el volumen residual, que es más del 25%, es el volumen del saco sobre el volumen restante de la cavidad. Y él lo describía en algunas tomografías, haciéndole una serie de mediciones a la tomografía. Y estos son los pacientes que nos enfrentamos, pacientes con posoperatorios de colectomías, duodenopancreatectomías, pancreatitis agudas, necrotizantes, que están muchos meses internados, que quedan con el abdomen abierto y contenido, que tienen cierres por segunda, que hacen grandes eventraciones, que la verdad que es muy difícil tomar la decisión de qué hacer con estos pacientes. Pero como somos un centro de hernia, entonces viene nuestro jefe y nos dice, bueno, resolvelo. Para él es muy fácil, pero bueno, este paciente no por el tipo de patología que haya que resolver, sino por lo que le pasa. Imagínense que este paciente lo que puede llegar a hacer sin ningún tipo de preparación previa, devolverle esto a la cavidad abdominal. En realidad, las eventraciones complejas es una enfermedad respiratoria, porque cuando nosotros devolvemos esto a la cavidad, el paciente no respira más. No respira más y está en el ventilador en terapia intensiva 5 días, tenemos que abrir el abdomen porque es un síndrome compartimental, entonces el comportamiento de estos pacientes nunca es bueno. Entonces hay que tener ciertas consideraciones para cuando los operamos. Y bueno, ¿cuál es el resultado de la pérdida de domicilio? Bueno, es la imposibilidad de reducir las vísceras del abdomen sin aumentar prohibitivamente la presión intraabdominal. ¿Y qué pasa con estos pacientes? Que tienen una retracción musculoponeurótica lateral de sus músculos. Y nuestro desafío es tratar de reconstruir completamente la pared abdominal, pero con un paciente que a salvo y un paciente que no asuma los riesgos que tiene que asumir por este tipo de cirugía y no más de eso. Hace unos años el doctor Yuri Novitzky y el doctor Rosen, también de la Cleveland Clinic de Ohio, describieron una técnica que para nosotros los argentinos, que nos creemos que somos los descubridores de las técnicas de separación de todos los componentes de la pared abdominal, nos pareció al principio muy difícil de aceptar, pero sin embargo esto hoy que se conoce como
separación posterior de los componentes de la pared abdominal, bajo la sigla STAR, es lo que actualmente hacemos con este tipo de pacientes complejos. Bueno, todos ustedes saben que en la preparación de este tipo de pacientes, nosotros argentinos siempre hacemos mucho neumoperitoneo preoperatorio, que fue escrito por un cirujano argentino, el doctor Goni Moreno, y efectivamente lo utilizamos mucho en la preparación de estos pacientes en el preoperatorio. En general, todos los cirujanos en Argentina está muy protocolizado cómo debe hacerse el neumoperitoneo. Actualmente lo hacemos utilizando técnica de Seldinger, y lo hacemos en forma ambulatoria. Cuando yo era residente internamos a los pacientes para hacer neumoperitoneo, pero actualmente lo hacemos por vía ambulatoria. Generalmente hacemos el neumoperitoneo preoperatorio 4 a 6 semanas previas al paciente. Lo estudiamos con un equipo de neumonología, les hace una espirometría previa cuando el paciente alcanza cierta meseta, o con la tomografía computada vemos cambios que el neumoperitoneo produce, que no les voy a mostrar, ahí los operamos. Entonces, como ustedes conocen, el abordaje de la parte posterior de la pared, de la fascia posterior, cuando los dos músculos rectos tienen una vaina anterior, una vaina posterior, Rips y Stoppa, así como en la ingle hablaron del espacio preperitoneal. Este es el mismo espacio, nada más que lo hicieron utilizando la incisión mediana. ¿Y qué hacen? Para hacer la separación de componentes posterior, seguimos la cirugía de Rips, es decir, hacer un abordaje por delante de la vaina posterior de los rectos para alcanzar la arcada semilunar, y ahí donde bajan el paquete neurovascular, comenzamos la disección final, que va a ser la apertura de la vaina posterior para encontrarnos con el músculo transverso. Esta es una mediana. Una vez que hacemos toda la enterolisis de este paciente que hemos visto previamente, vaina posterior del recto, nos queda el músculo recto por arriba, y nos vamos por este espacio, haciendo una gran disección de todo el espacio retrorectal. Una vez que llegamos a visualizar todos los perforantes neurovasculares, que hay que preservarlos, que ahí aparecen, estos ramitos que bajan del músculo recto y van hacia la vaina posterior, 1 o 2 centímetros por delante de esto abrimos la vaina posterior, y ahí nos encontramos con un músculo que para nosotros es muy importante para esta técnica, que es el músculo transverso. Y entonces abrimos la vaina posterior, encontramos el músculo transverso, que ahí se ve perfectamente, y seccionamos el músculo transverso. La sección de este músculo nos da una apertura, una medialización de la línea media muy importante, como para alcanzar el cierre de estos grandes defectos sin tensión. ¿Qué permite el transverso? Además, que una vez que llegamos a esto que se ve acá no es más que la fascia transversalis, abajo, por debajo del ombligo, y parte de la vaina posterior por encima. Pero uno puede llegar hasta la columna, se va por ese espacio preperitoneal y se va hasta la columna y puede llegar completamente. Entonces se logra una medialización de la herida muy importante, que permite cerrar el abdomen con la menor tensión posible. Los americanos que no conocen el neumoperitoneo, para esta cirugía, que operan pacientes obesos, he visto muy grandes defectos, directamente sin neumoperitoneo utilizan el TAR y cierran la línea media perfectamente. Una vez que hicieron toda la separación del músculo, la liberación del músculo transverso, ven que las dos paredes, acá 2 pinzas de Kocher que traen la línea media al medio sin ninguna tensión, y uno puede cerrar la pared posterior perfectamente, y lo que va a hacer después es colocar, una vez que alcanza
el cierre de toda la pared posterior por encima de esta gran superficie que va a poder poner una gran malla, pero no una malla de 10 por 15, una gran malla, si quiere 2 mallas de 30 por 30 cosidas sobre una a la otra. En Argentina no tenemos mallas más grandes, pero a veces tenemos pacientes que tenemos que poner 2 mallas, cosemos una malla con la otra y la ponemos en todo el espacio preperitoneal. A nosotros nos gusta mucho colocar la malla en este espacio retrorectal. ¿Por qué? Porque creemos que la malla se protege mejor ahí, está libre de infecciones, el músculo está bien vascularizado, es un espacio para nosotros muy bueno para colocar la malla. Hay gente que la puede poner también en inlay o online, que es el espacio supraponeurótico. En México se utiliza mucho, mallas grandes, separación de componentes anterior, pero a nosotros nos gusta usar este espacio, sobre todo en este tipo de pacientes que en general están ostomizados o que han tenido fístulas, abdómenes abiertos. Esta es una situación que particularmente nos gusta más dejar una malla ahí. Y así queda, ahí ven, en general, como les decía, nos vamos por el espacio preperitoneal, lo más lateral posible, llegamos al pubis, esta malla está anclada al pubis, está anclada al sifoides, y esta es nuestra manera de colocar la malla. Después cerramos la pared posterior, que viene muy bien también para el cierre sin necesidad de demasiada tensión. Les quería mostrar, por ejemplo, este es un caso clínico, un paciente de 57 años, con hipertensión arterial, antecedentes de colectomía transversa, laparoscópica, fístula anastomótica, sepsis abdominal, múltiples laparotomías para drenaje y lavado abdominal, ileostomía, abdomen abierto y contenido con VAC, y después hizo el cierre de ileostomía. Bueno, estas fotos son gracias a nuestros residentes que van sacando las fotos después de los pacientes con el VAC, cómo ha ido la evolución del paciente con VAC durante prácticamente un año. Y en un momento de su evolución decidimos hacer el tratamiento definitivo de este abdomen. Tiene un defecto parietal de 18 por 20 centímetros, en plan de una ventroplastia con malla, y lo preparamos en el preoperatorio, además de neumoperitoneo con toxina botulínica, que esta es otra de las herramientas que podemos utilizar para preparar a nuestros pacientes, que hemos aprendido también de nuestros colegas mexicanos. Y lo que hemos hecho es asociar los beneficios eventuales que tiene el neumoperitoneo con la inyección de toxina botulínica, que ahora les voy a mostrar cómo lo hacemos, con la intención de, de provocar una relajación de los músculos laterales del abdomen que permitan una mejor reparación de la cavidad. Este era el paciente con el neumoperitoneo preoperatorio, que venía desde su casa. Acá cuando lo vemos en el consultorio, fíjense el gran defecto que tiene, además con cómo está la piel así que, bueno, lo llevamos ahí en el consultorio, traemos el ecógrafo, inyectamos este paciente 200 unidades de toxina botulínica. En general la inyección la realizamos en el vientre muscular de los músculos laterales del abdomen, guiados mediante guía ecográfica. Así se puede ver muy bien, muy sencillo de hacer, se ve perfectamente por ecografía el sitio de punción, y uno lo puede hacer en el consultorio. La toxina botulínica es cara, a veces los financiadores tenemos dificultades en que los financiadores la cubran, por supuesto que es más barato el neumoperitoneo, pero en ciertos pacientes como estos, con grandes defectos, creemos que es conveniente utilizarla. Bueno, otra cosa que no es sencilla, aunque parezca sencillo, hacer el neumoperitoneo preoperatorio en estos pacientes, sobre todo que tienen múltiples laparotomías, les puedo asegurar que son obesos, les puedo asegurar que la colocación de un catéter de vía central en la región abdominal de un paciente multioperado no es sencillo. A veces lo hacemos por vía ecográfica, a veces tenemos que llevarlo a tomografía, a veces lo hacemos nosotros, a veces tenemos que llamar a los cirujanos percutáneos por las dificultades que trae hacer el neumoperitoneo preoperatorio.
la decisión del lugar donde ponemos el catéter varía de acuerdo a las cirugías previas que tenga el enfermo. En general, el neumoperitoneo, como les decía, lo mantenemos durante 4 a 6 semanas. El enfermo viene al hospital cada 48 o 72 horas. Le inyectamos a razón de 500, 600 mililitros de aire por vez que viene al hospital y lo evaluamos según su tolerancia, ¿no es cierto? Hay enfermos que lo toleran bien, hay otros que no. Esta, a ver si corre la anterior. Esta es una tomografía comparativa del enfermo con el neumoperitoneo y el enfermo sin el neumoperitoneo. Se puede ver, se puede apreciar muy bien lo que pasa con los músculos laterales del afinamiento que sufren los músculos laterales del abdomen. Muchas veces logra hacerse el neumoperitoneo, otras veces el aire se va solamente al saco, pero lo que uno desea es que pase esto, que en la cavidad abdominal quede aire contenido, que elongue la musculatura lateral del abdomen principalmente. Y además nos hemos dado cuenta que la utilización del neumoperitoneo hace que las adherencias que tiene el enfermo sean más sencillas, la liberación en los pacientes que tienen neumoperitoneo preoperatorio que no, en los pacientes que tienen cirugías previas. Bueno, nos tomamos el trabajo de ver los diferentes volúmenes de la cavidad abdominal previo a la realización o no del neumoperitoneo. Todas estas mediciones las hacen los residentes muy bien, ellos saben hacerlas, y si quieren, saben que si quieren operar este tipo de pacientes, tienen que trabajar mucho con los pacientes en el preoperatorio. Son pacientes que van a cardiología, que van a neumonología, que pasan por hemoterapia, algunos pacientes que son obesos, incluso obesos mórbidos, les ponemos un balón o a veces les hacemos un bypass antes de resolver esto. Bueno, y esto es lo que hicimos, lo que hicimos con este paciente. Marcamos su herida, hicimos una incisión lateral, levantamos el abdomen, empezamos a liberar las adherencias. Ahí se puede ver muy bien cómo ganamos la vaina posterior de los rectos, los vasos todos los paquetes neurovasculares que bajan del músculo recto. A este nivel vamos a hacer la incisión del músculo recto para ir en busca del músculo transverso. Bueno, y esto es lo que hacemos, cuidadosamente. Hay que hacer una apertura de la vaina posterior del recto. Acá a esta altura están muy afinados los músculos y las vísceras están inmediatamente por debajo. Así que hay que tener mucho cuidado cuando se hace toda esta apertura. Bueno, la exposición del músculo transverso, y posteriormente se hace la sección de todas las fibras musculares, y una vez que se logra esta sección uno puede alcanzar el espacio preperitoneal para lograr una buena separación de toda la vaina posterior. Ahí se está seccionando el transverso, se lo monta lo montamos en una pinza. Está tan afinado el transverso, nunca sangra. Ahí ya se ve bien la fascia transversalis que comienza a verse. Fíjense la separación que va alcanzando a medida que avanzamos en la disección, la separación que va alcanzando el músculo transverso. Ahora nos dirigimos hacia la parte inferior del abdomen. Y esto es lo que les decía, que es el alcanzar el espacio preperitoneal, como uno baja toda la bolsa peritoneal. Acá está el pubis, que es el lugar donde finalmente va a ir colocada la malla.
Y esto es lo que logró con esta separación. Con una pinza puede aproximar tranquilamente. Recuerden cómo estaba el paciente, miren toda la ganancia que se tuvo hacia la línea media y se consigue el cierre de toda la pared. Nuevamente colocamos una gran malla, 30 por 30 centímetros cúbicos, el cierre de la pared anterior sin ningún inconveniente, se dejan 2 drenajes, que generalmente en esta técnica los dejamos en contacto con la malla, y se cierra la piel. Y acá, bueno, en este paciente los resultados cosméticos no fueron muy buenos, pero esto es lo que pudimos hacer con él el 10º día de su operación. Pero lo más importante, que era lo que buscamos, cómo quedó la funcionalidad de la pared abdominal en el postoperatorio. Bueno, entonces, poco este caso era de abdómenes abiertos y contenidos. Dejar un abdomen abierto sigue siendo, por supuesto, una estrategia muy útil en el tratamiento de la sepsis abdominal, pero hay que recordar que cuando uno deja un abdomen abierto, en algún momento va a tener que cerrarlo. Y bueno, y esta es una de las estrategias que pueden ser utilizadas para cuando uno deja el cierre, para el cierre definitivo lo deja hacia adelante. No hay una estrategia definida de cuál es el momento para hacer un cierre definitivo de un abdomen. El uso del neumoperitoneo y la toxina botulínica permite el cierre sin tensión y acorta los tiempos preparatorios. Y la separación del componente posterior permite la colocación de una malla de un gran tamaño en el espacio preperitoneal sin desvascularizarlo, disminuyendo las complicaciones postquirúrgicas. Bueno, muchas gracias. Acá abrimos un tema muy amplio, ¿no? Muy amplio, sí. Muchas gracias por la presentación. En honor al tiempo vamos a hacer algunos comentarios y nada más. Yo tenía una pregunta para hacerle. ¿Qué lugar ocupa el abordaje laparoscópico de las eventraciones anterolaterales del abdomen en sus experiencias, en su centro? Bueno, con respecto a las eventraciones también hay un lugar para las eventraciones por vía laparoscópicas. También hemos sufrido modificaciones a través de los años. Hoy en día, para defectos mayores, los defectos mayores a 8 a 10 centímetros no los abordamos por vía laparoscópica. Tengo unas pequeñas cosas que, si tenemos tiempo, les puedo mostrar de cirugía laparoscópica. Hay diferentes abordajes. Está el abordaje intraperitoneal, está el abordaje preperitoneal para hacer por vía laparoscópica, donde uno puede animarse a hacer defectos más grandes, pero cuando uno recurre a la vía clásica descripta hoy para la vía laparoscópica, que es la técnica IPON, que es la colocación de una malla intraperitoneal y su fijación, eventualmente con el cierre o no del defecto, en general la utilizamos para defectos más pequeños. Defectos mayores a los 10 centímetros, ni hablar en pacientes que tienen mallas previamente colocadas, cirugías previas, pérdida de domicilio. Todos esos pacientes van a cirugía convencional. Pero hay un lugar para la cirugía laparoscópica. Si tienen ganas y tiempo, lo podamos mirar algo. Muy bien. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Marcelo Viola. Bueno, nuevamente felicitaciones por la presentación, clarísima. Hace mucho tiempo que venimos haciendo una técnica bastante similar a esta, pero abriendo la hoja anterior y la hoja posterior de los rectos y utilizando parte del saco como parte del cierre y siempre poniéndole la malla por detrás de los rectos. Mi pregunta va en realidad por lo del neumoperitoneo, que a mí me parece que es una estrategia muy ingeniosa desde que la conocí hace muchos años cuando era residente, y me parece que funciona bien, y en nuestro país hemos tenido voy y vengo, y cada vez vengo menos que voy. Quería preguntarle si utilizan alguna forma de contención del defecto parietal durante el neumoperitoneo para tratar de que el neumo quede dentro de la cavidad abdominal y no solamente en el saco.
yo era residente, le colocábamos un plato al paciente en el abdomen y lo fajábamos, y con esa intención. Hoy en día no lo hacemos. ¿Por qué? No sé, porque me habrá parecido a mí personalmente un poco ridículo, pero bueno, y sé que no se difunde en nuestro país, que sé que mucha gente lo hace. No colocamos ningún tipo de faja ni ninguna cosa como para mantener el neumoperitoneo en posición. Hay pacientes que van bien y que tenemos buenos resultados como que uno se ve que hay aire en el saco ventrógeno, pero también hay aire dentro de la cavidad. Eso a veces se logra y a veces no se logra. Y me parece que colocándole una faja en plato no va a lograrse eso, sino que depende también de las adherencias y cómo está el abdomen de cada paciente. Hay pacientes que tienen, por ejemplo, los pacientes que uno opera después de un cierre definitivo, que tienen seguramente más adherencias, entonces las posibilidades de difusión al saco son mucho menores. Entonces ese paciente es bueno para hacer neumoperitoneo. En cambio, los pacientes que tienen esos sacos libres, que no tienen nada, ahí seguramente el aire se va a ir solamente al saco. Y sí, antes de esta técnica, esto es lo que estamos haciendo hace un par de años, esta técnica de separación de componentes posterior, pero imagínense que hicimos también todo lo que era la separación de componentes anterior, y antes que eso, bueno, también como los argentinos inventamos cosas, había otro maestro nuestro que se llamó Albanese, que también creó o fue el que describió las técnicas de muchos años, quizás uno de los pioneros en las descargas de toda la región anterior y de los músculos laterales del abdomen, y que utilizamos durante mucho tiempo. Yo de hecho aprendí a operar eventraciones con las descargas del maestro Albanese. Pero bueno, esa técnica hoy la hemos ido trasladando a otras cosas, a la cirugía laparoscópica en algunas circunstancias, este tipo de cirugía en las eventraciones complejas, y lo que quería mostrarles es lo que hacemos actualmente, pero que conocimos por las personas que nos han enseñado todas las técnicas. Me cuesta más explicar a los residentes ahora que las incisiones de descarga que hacíamos antes, bueno, en los abdómenes quedaban en batracio, en fin, pero ha sido muy útiles en toda esta etapa de aprendizaje personal. Una pregunta, en esas grandes aventraciones muchas veces hay tejido dermograso que queda como redundante cuando uno termina de hacer el neumoperitoneo y termina y hace la reparación. Sí. Yo vi que ahí le hicieron con incisión inferior. Nosotros a veces hemos hecho esto con cirujanos plásticos y ellos hacen la incisión de entrada y después hacen el cierre, entonces le hacen tipo una dermolipectomía. Porque a veces lo que nos ha pasado es que termina una cirugía de esta y queda un delantal graso que realmente no nos queda como le quedó a esa cirugía a usted, ¿no? Quedaba bastante. Sí. Entonces muchas veces lo coordinamos ya con los cirujanos plásticos y ellos hacen la cirugía, la incisión de entrada, sacan una gran losange y después incluso el ombligo habitualmente se pierde porque después nosotros vamos a la reparación parietal y es imposible, esa es el reimplante que hacen. Eventualmente le hacen alguna plastia después, pero quería preguntarle cuál era la indicaciones para hacer eso. Perfecta la pregunta. Sí, nosotros también, en nuestro sector hay un cirujano plástico de hecho que trabaja con nosotros todos los días. Y sobre todo para las eventraciones hipogástricas o las eventraciones umbilicales en pacientes obesas, a veces les ofrecemos esa misma técnica. No se puede hacer este tipo de separación de componente por una incisión arciforme, ¿no es cierto?, de espina ilíaca a espina ilíaca, porque es muy difícil de llegar
pero sí para ventraciones más pequeñas contamos con el cirujano plástico, que por supuesto que si el paciente tiene un excedente de piel, más allá del resultado cosmético, por una cuestión natural, se lo terminamos resecando, con o sin conservación del ombligo. ¿Y la sección de componentes antivirales? La hicimos también durante muchos años, que fue el paso que hicimos desde la técnica de Albanese, que seccionábamos los músculos laterales, seccionábamos el oblicuo mayor, y en realidad la separación de componentes anterior fue descrita por un cirujano plástico que se llamaba Ramírez, y que bueno, no es muy diferente a la cirugía a la descarga anterior de Albanese, que sería la segunda descarga, solamente que él lo hace sobre la arcada, no la arcada semilunar, sino en la unión de donde termina el borde lateral del recto. En cambio Albanese la hacía aún más lateral, pero lo hemos hecho en muchas oportunidades. Pero bueno, en este momento nos hemos abocado un poco más a la separación de componentes posterior, porque lógicamente la separación anterior hemos tenido complicaciones también, y ya, como les decía, son enfermos muy complejos que no solamente requieren de una cirugía, hay muchas cosas en el medio que pasan con estos enfermos, y que bueno, digamos, a veces además hay un trabajo extra que hay que hacer, hay que explicarle a los directivos que vamos a tener una ventración, que capaz que se puede morir, que puede infectar, que puede estar 30 días en terapia intensiva, porque no es que estamos frente a un paciente con un tumor de páncreas, con un tumor de colon, un tumor gástrico, un paciente con una ventración, y bueno, y a veces los cuadros se hacen graves. Entonces, que es un punto importante a considerar antes, que tener un equipo que tolere este tipo de cosas. Muy breve, ¿y queda algún lugar para estos grandes defectos? ¿Una colocación de una malla doble o doble faz en posición intraperitoneal? Sí, de hecho, un referente muy importante de nuestro país, que es el doctor Brandi, coloca todas las mallas, y sobre todo en este tipo de efectos intraperitoneales, y él coloca mallas de Prolene en contacto visceral, tiene una casuística muy importante, con muy baja morbilidad, pero bueno, ha sido su casuística y es lo que a él le ha dado resultado. La verdad que me cuesta creer que una malla en contacto con las vísceras no puede producir un potencial daño en el paciente, y nos pareció siempre que el mejor lugar para la colocación de una malla era el retrorectal. ¿Algo de la laparoscopía? Sí. Bueno, vamos a ver. Ya que tenemos acá. Sí. Vamos allá. Bueno, entonces, como decíamos, en la selección de los pacientes por vía laparoscópica, estos no son los pacientes que operamos por vía laparoscópica. Bueno, también pequeñas consideraciones en cuanto a la preparación del paciente, el posicionamiento. Prácticamente no preparamos en el intestino, no preparamos a ninguno. Posición supina, los brazos cerrados, sujetar, ajustar. Tratar de tener dos torres, porque hay que, a veces cuando uno fija la malla no la puede ver del otro lado, sobre todo cuando pone mallas grandes dentro de la cavidad abdominal, si no hay que correr, bueno, pero hay que rebuscársela, pero se puede hacer. También ha habido una evolución desde los 90, del 92, 93, cuando se describió la técnica IPOM por vía laparoscópica hasta la actualidad. Hay diferentes técnicas. La técnica IPOM, que es la coloca una malla intraperitoneal para cubrir un defecto, que eso fue lo que se describió en primera instancia. Se llama IPOM Plus cuando se cierra el defecto laparoscópicamente, ya sea con nudos intracorpóreos o extracorpóreos, y se coloca una malla. Hay una técnica, una especie de técnica TAP en la cirugía también para las eventraciones.
La separación de componentes anterior se utiliza, nos vamos a dormir todos. La separación de componentes anterior la utilizamos en las hernias umbilicales y en aquellas mujeres que tienen, o hombres que tienen grandes diastasis de los rectos, que abordamos el espacio preaponeurótico, creamos un neumo, una especie de enfisema subcutáneo y cerramos la línea media con la por vía, digamos, laparoscópica. Bueno, el ITEP y el TAR laparoscópico y robótico es lo que actualmente se está haciendo. Esto es en general cómo se opera una eventración laparoscópica. Si tenemos una eventración en la línea media, se coloca un trocar de 10 y dos trócares laterales de 5 milímetros. Si uno dispone de una cámara de 5 milímetros es mejor. En general los urólogos utilizan mucho la cámara de 5 milímetros, que es la que nosotros les robamos para este tipo de cirugía. Y a veces hay que colocar algunos trócares accesorios contralaterales, justamente para los que decía que había que fijar la malla. En las eventraciones, el defecto del tamaño es muy importante medirlo. Nosotros lo medimos por fuera del paciente, en el interior del paciente, y medir el defecto transversal y el defecto longitudinal. Y el tamaño de la malla siempre tiene que exceder, sobre todo en las eventraciones, al menos 5 centímetros los límites de cada defecto. Para hacer la medición intracorpórea puede hacerse con una cinta métrica del defecto, o también hay otro tipo de recursos que los vamos a ver. El problema principal de la cirugía laparoscópica es que no hay una malla ideal para hacer cirugía laparoscópica en las eventraciones. Fíjense todas las características que debería tener una malla ideal, que es la separación tisular, que no genera adherencia, que sea de perfil fino, resistente a la infección, absorbible al menos parcialmente, poco peso, mínima. Esto no existe. Y que sea barata, tampoco. Estos son los elementos que usamos, la manera de que colocamos la malla. A veces cuando tenemos que introducir mallas grandes, esta es la forma que enrollamos la malla para colocarla a través del trocar. Esta pinza que utilizamos a veces para dar puntos transparietales y cerrar el defecto. Bueno, y este es un caso, a ver si corre esto. Este es un caso muy sencillo también, dos pequeños defectos, o sea que es lo que habitualmente pasa. Uno cree que en pacientes que tienen cicatrices previas se va a encontrar con abdómenes hostiles o muy difíciles, y en realidad cuando ingresa por vía laparoscópica ve un orificio, apenas un poquito de piplón atascado en él, y que lo puede liberar rápidamente. Para colocar una malla dentro de la cavidad abdominal hay que tomarse el tiempo de aclarar un poquito la pared. Entonces, tanto el ligamento umbilical como el ligamento falciforme, a veces hay que derribarlos, cosa de que uno pueda tener espacio para colocar una malla más grande. Optamos casi siempre, sobre todo si los orificios son pequeños, para hacer un cierre del defecto. Este cierre, como les comentaba, puede hacerse por vía percutánea, con puntos transcutáneos, utilizando la aguja de Carlson, o también los puede ser, si uno tiene habilidades para hacer sutura intracorpórea, puede hacerlos intracorpóreamente, aunque el cierre intracorpóreo es bastante dificultoso por vía laparoscópica y no por vía robótica. Este es el cierre que generamos, que a mí, les digo sinceramente, me gusta bastante poco. Es un cierre que genera mucha tensión, pero es la opción que tenemos cuando hacemos este tipo de cirugía. Ese cierre es un cierre que, además de generar tensión, produce dolor en los pacientes, y además no da la sensación de ser un buen cierre anatómico. ¿Qué tiene diferente esto a la cirugía convencional? Bueno, todas las publicaciones que me mencionan que tiene un rango de recidiva equivalente, obviamente a un menor insulto de la cavidad abdominal. Esto tiene menor costo de estadía hospitalaria, es mucho más corta. El paciente se queda internado, este paciente se opera hoy a esta hora y mañana se va a la casa con una buena analgesia.
También lo mismo que hacíamos con la cirugía laparoscópica de las hernias, utilizamos, acá hay que utilizar fijadores sí o sí, porque hay que fijarla con tácteles y hay que fijarla también con sutura. Ejemplos de ventraciones, ¿cuándo usarlas? Bueno, ese era un caso ideal porque además era un paciente obeso, entonces es muy bueno, pequeño defecto en un paciente obeso, alguna ventración subsifoidea. Las subsifoideas son difíciles de operar por vía anterior porque la malla es difícil llegar al espacio preperitoneal con una malla amplia por debajo del sifoides. Vieron que es una ventración muy frecuente en aquellos enfermos operados que tienen algún tipo de cirugía cardiotorácica, ¿no? También bajamos el ligamento falciforme. Esto nos permite colocar una gran malla. En general hay que colocar, la fijación tiene que hacerse siguiendo el reborde costal, porque si no puede provocar atrapamiento de alguno de los nervios intercostales. Bueno, esto es algo de las dificultades que nos hemos encontrado, que es, sí, cuando encontramos abdómenes difíciles hay que ir con mucho cuidado, hay que utilizar, en general, no utilizar el electrocauterio cuando uno está abordando una ventración laparoscópica y tiene que hacer la enterolisis. A veces la enterolisis lleva mucho tiempo, pero bueno, con paciencia uno lo puede hacer. Cuando tiene alguna inadvertida o inadvertidamente alguna complicación intestinal, la cirugía cambió y ya no es más una cirugía de una ventración y entonces hay que tener muy en claro hasta dónde seguir en estos pacientes, porque cuando uno tiene algún tipo de complicaciones intestinales o algún tipo de lesión intestinal, bueno, ya todo empieza a considerarse de otra manera. Colocar una malla en un paciente de forma intraperitoneal, un paciente que tiene abierto el intestino, podremos quedarnos discutiendo durante mucho tiempo si es lo que corresponde o no. En algunas eventraciones hipogástricas o suprapúbicas también es una buena indicación para la cirugía laparoscópica de las eventraciones. Esta era una paciente con una cesárea, fíjense qué bien se ve todo el abordaje del hipogástrico. Ahí lo que se hizo es se está bajando toda la vejiga, esto es lo que estaba, donde estaba la ventración, se van a ver los dos músculos rectos, ligamento de Cooper, esto es como si fuera una hernia de la línea media, y volvemos al espacio preperitoneal que ya conocíamos. Acá está bajando toda la vejiga, lo seguimos bajando, y una vez que hacemos esto, acá el hipogástrico es más fácil de suturar, se puede suturar intracorpóreamente. Ven cómo podemos cerrar la línea media, los dos músculos rectos, uno los puede unir y arriba de esto colocar una gran malla y usar esto mismo, ¿sí?, para proteger la malla, si tiene una malla que no es apta para un contacto visceral. Con respecto a los materiales, bueno, acá tenemos otro punto débil, que para hacer esta técnica tenemos que utilizar al menos una malla compuesta que se supone que nos dan cierta protección visceral. Hay múltiples mallas compuestas, protegidas con colágeno, protegidas con algún hidrogel, protegidas con celulosa oxidada. Es decir, el mercado ofrece mucha variedad de mallas. Todas ellas, por lo menos en lo que hemos visto, generan también adherencias. Puede ser que sean adherencias más laxas que las que genera el polipropileno solo, pero a la larga también terminan generando adherencias. Para la fijación de la malla, a veces esta era una ventración de McBurney también, que cerramos por vía transparietal. Entonces, para su fijación posicionamos la malla, utilizamos puntos de fijación laterales. En general usamos 4 puntos de fijación sumado a los agrafes. Hay mallas, esta malla es una malla que ya no usamos, que era bastante difícil de manejar, también con una protección de celulosa oxidada, que es bastante difícil manejar dentro de la cavidad abdominal, pero una vez que está posicionada, con estos puntos que tiene, que son puntos de prolene, o de PDS que utilizamos transparetales,
la fijamos, la emplazamos con estos puntos y a su vez la fijamos con fijadores en general absorbibles, que colocamos cada 2 centímetros aproximadamente uno del otro para que la malla quede plana. A veces le hacemos una corona de tackers, a veces le hacemos 2 coronas de tackers. Bueno, y esto es como pretendemos que nos queden colocadas las mallas, cuando lo hacemos con esta técnica: grandes mallas, de efectos chicos, y bien fijadas, que no queden espacios entre la fijación para que vísceras puedan meterse dentro de la fijación, y bueno, y que generen esta matriz para que nuevas células del peritoneo se generen y repitericen nuestra pared. Bueno, esta un poco la experiencia, las diferentes mallas. Otra indicación son para las eventraciones parostómicas. Recuerden que Sugar Baker se han descrito 2 técnicas para reparación de hernias parostomales: la técnica de Sugar Baker, la técnica de Keyhole, y estas pueden hacerse por vía laparoscópica. Esta es la posición que cuando hacemos esta técnica ponemos al enfermo, le ponemos un steroid drape, una sonda Foley para no tener ninguna contaminación, y ver en el intraoperatorio cómo está la colostomía, que a veces puede tener algo de tejido graso, y no observar bien los límites del colon. La enterolisis, ahí se veía muy bien donde estaba colocada la sonda Foley. Bueno, cómo recortamos la malla para colocarla, y esta es una muy vieja de cuando utilizamos otro tipo de material, que era una malla de gore, que ya hoy, fíjense los tackers que usábamos, que ya hoy prácticamente no usamos, pero es una muy buena técnica. ¿Qué hay de nuevo? Es esto, que es el abordaje por vía extraperitoneal de las eventraciones, que yo creo que sí es un avance, que es tratar de hacer lo que hacíamos por vía convencional, es decir, restituir la funcionalidad de la pared abdominal por vía extraperitoneal y además por vía laparoscópica. Bueno, otra vez Beliansky, el grupo de Novinsky y Jorge Dáez de Colombia, que desarrollaron muy bien este espacio. Entonces se introducen, así como nos introducíamos en el espacio extraperitoneal, o se introducían ellos, que son los que hacen mucho TEP, la idea es generar un espacio en el preperitoneo que nos permita abordar eventraciones supraumbilicales, y está la colocación de los trocars para las eventraciones supraumbilicales o infraumbilicales o de toda la línea media. ¿Cuál es la idea? Ingresar en el espacio preperitoneal, dejar la pared posterior, como veíamos en el TAR y como veíamos en la técnica de Rips, cerrar por vía laparoscópica la pared posterior, cerrar la pared anterior, y en este espacio colocar también una gran malla. Ahí ellos ya tienen una gran experiencia. Nosotros recién diría que hemos hecho 4 o 5 casos de ITEP. Y esto es lo que hoy se hace, en Disney, que es la cirugía robótica, es la utilización del robot para esta técnica que estábamos viendo recién. Fíjense, este es un TAR robótico, eso que les mostré por vía convencional. El paciente ese que estaba ahí, que era bastante parecido al que les mostré yo, lo están haciendo por vía robótica. Y y se ve muy bien cómo se hace toda la disección. Y esto es para, ahí cómo llega el pubis. ¿Sí? Como ve muy bien todos los detalles que vimos hoy por la laparoscopía también. Este es el doctor Konrad Balleser operando, un gran cirujano robótico. Pero y ahí está cerrando la hoja anterior, cerrando la hoja posterior, con todos sus trucos, colocando una gran malla en este espacio preperitoneal y haciendo todo lo que nosotros pretendemos hacer por vía convencional, haciéndolo por vía robótica. Así que
hay muchas cosas que para desarrollar y para hacer con la ventilación laparoscópica. Entonces, como conclusión, la ventilación laparoscópica es una técnica factible, requiere una curva de aprendizaje, en algunos casos colocar una malla intraperitoneal, seleccionar muy bien los pacientes, las indicaciones tienen que ser más precisas, orificios más pequeños, subsifoides, suprapúbicas, fuera de la línea media. Es importante, yo creo, hacerla, volviendo al concepto de la ventilación, es que en aquellos pacientes que no hay pérdida de la funcionalidad de la pared, sino me parecería que el resultado no va a ser bueno. Tiene una incidencia residual comparable a la cirugía convencional y la morbilidad globalmente inferior. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cingolani. Ya. Muchas exposición. Vamos a darle el micrófono. Vamos a dar algún instante más, si quiere formular alguna pregunta, hacer algún comentario, aclarar alguna duda. Bueno, entonces volvemos a darle las gracias, Muchísimas gracias. por sus exposiciones y por la gentileza de habernos visitado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.